Están ocurriendo muchas cosas en el mundo de los ovnis, UAP. Recientemente la NASA ha dicho que sí, que existen, pero que no sabe lo que son. Algo absolutamente sorprendente en otra época. Parece ser que incluso un oficial de inteligencia naval, David Grush, ha hablado sobre los programas secretos del gobierno estadounidense, concretamente para recuperar y evaluar naves especiales y tecnologías no humanas, que sufrieron un tipo de accidente y posteriormente fueron recuperadas. Algunas de ellas incluso aterrizaron y desde ese punto las cogieron. Lo que vais a escuchar son las partes más interesantes de una increíble entrevista que duró 7 horas y que aquí os resumimos a todos vosotros. Vamos a ello. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Recientemente estamos escuchando lo que nunca íbamos a pensar que escucharíamos. La NASA diciendo que los ovnis o UAP existen, pero no sabe lo que son. La NASA, que implícitamente quizás esté diciendo no descartamos la idea de que puedan venir de otros mundos. Luego está la comisión de investigación que hay en el Senado en Estados Unidos. También parece que hay ahí una serie de movimientos, unos a favor y otros en contra. Algunos dicen, los que están en contra de que sean ovnis como tal, procedentes de otros mundos, que o nos enseñáis fotografías y filmaciones que se vea perfectamente el objeto, o no las consideraremos válidas. Algo que, en suma, debe ser imposible o muy difícil. Como dijo Bob Lazar, fotografiar un ovni o un UAP con nitidez no se puede, debido a que estos aparatos crean un campo gravitacional en torno a ellos que desvía la propia luz. Por consiguiente, las imágenes que se obtienen no son de una gran nitidez. Pero vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí, de esa larga entrevista que ha tenido David Grush para una televisión norteamericana. Lo primero que tenemos que hacer es explicar quién es este señor, el señor Grush. Veréis, tras una beca en física en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, David Grush sirvió en ellas durante ni más ni menos que 14 años. Fue oficial de inteligencia y también participó en Afganistán y en otros numerosos despliegues que su país efectúa alrededor del mundo. El último cargo que ha tenido o que ostenta es el de oficial de inteligencia, que ha ocupado hasta abril del año 2023. Fue como una especie de coautor de la cartera de la National Geospatial Intelligence Agency, la NGA, que se dedica a la investigación de los fenómenos extraños o no identificados. FANI, antes llamados ovnis. Como veis, a los ovnis les dan 20.000 nombres. En aquella entrevista, el periodista le pregunta si por tanto se podía pensar que él era uno de los funcionarios con más altos datos o mayor confianza dentro del círculo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. El señor Grush respondió con un claro y rotundo sí. A él le habían confiado algunos de los secretos más importantes de los Estados Unidos. En el año 2019, Grush fue invitado a formar parte de la entonces UAP Task Force. Para ello, Grush había sido equipado con casi toda la información necesaria y autorizaciones de secreto para obtener la información sobre prácticamente todos los programas. De hecho, el señor Grush dijo, hubo un momento en el que me equiparon con habilidades de acceso de información extremadamente altas. Se ha denegado el acceso al operativo UAP a un amplio programa de salvamentos y recuperación de ovnis que parece ser que existen. Este programa de recuperación de vehículos y aviones o naves espaciales es muy antiguo y tiene un origen no humano. Las capacidades de este programa es para recuperar objetos exóticos de una procedencia no humana, principalmente de aparatos que han estrellado o que han aterrizado.
El periodista Coulthard le preguntó cuántas de estas naves espaciales de otra especie poseemos. Y dijo que efectivamente poseemos unas cuantas. Confirmó lo primero. Y además dijo algo adicionalmente. Tenemos muchas. Y no es una broma. Al principio, el propio David Grush pensó que era una completa locura todo lo que estaba sucediendo, que le estaban mintiendo, que le estaban engañando. Pero poco a poco estas historias se fueron confirmando cada vez más y cada vez por más altos funcionarios de más alto grado, algunos de los cuales llegó a conocer incluso en su época de servicio, que confirmaban que formaban parte también de ese programa al que, digamos que no le podían dar nombre, pero que básicamente se dedicaba a esa cuestión, la recuperación de objetos volantes no identificados. Estas personas, y según Grush, le informaron y le presentaron documentos que confirmaban todo esto y la constatación de que existía un programa en el grupo de operaciones EAP. Sobre el mismo no tenía ninguna información. Cuando este periodista le preguntó si estaba insinuando que el gobierno estadounidense estaba encubriendo pruebas de la existencia de vida extraterrestre en el planeta, Grush respondió: yo llamaría a esto inteligencia no humana, NHI. No quiero comprometerme con la idea de que sean de un origen específico. No creo que aún dispongamos de todos los datos necesarios para poder decir con exactitud si proceden de tal o cual lugar en concreto. Y como físico también tengo que tener en cuenta que podían proceder incluso de otras dimensiones de la física. Cuando el periodista le preguntó si además está diciendo que hay una especie inteligente interactuando con nuestro planeta, Grush respondió: sí. Y esta especie es potencialmente extraterrestre. Sin embargo, nunca había visto inteligencias no humanas, pero había hablado con suficientes personas directamente implicadas en estos programas como para convencerle de que todo esto era absolutamente real. Él mismo había intentado tener acceso personal directo al programa y fue entonces cuando empezaron los problemas para el señor Grush. Toda una romería de obstáculos aparecieron frente a él y frente a sus investigaciones. Rechazaron todas sus solicitudes de acceso y poco después tuvo que hacer frente a las represalias y las resistencias de sus superiores. Informó de estos hechos al inspector general de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y presentó una denuncia acogiéndose a la protección de denunciantes que actualmente sigue vigente. Fueron estas experiencias, dijo, las que le convencieron para hacer pública su información dentro del marco legal en la que las podía hacer. Dijo lo siguiente: cuando me di cuenta de que lo que estaba fallando aquí era algo extremadamente sospechoso, no quise esperar a ser viejo para preguntarme entonces qué es lo que podía haber hecho o qué es lo que debía haber hecho, para no tenerme que arrepentir toda la vida. Así que el periodista le dijo lo siguiente: estás comentando que es la primera vez en la historia que la agencia de inteligencia estadounidense confirma públicamente que no estamos solos. Algo a lo que respondió Grush: definitivamente no estamos solos. Los datos hablan exactamente de eso. Coulthard, el periodista, le preguntó: ¿dices que en Estados Unidos hay naves espaciales intactas? Y Grush dijo: sí, las tenemos. Y Coulthard le volvió a preguntar: ¿tenemos también restos de cuerpos de otras especies no humanas? Y Grush respondió: bueno, cuando se asegura que algo ha aterrizado o algo se ha estrellado, a veces se encuentran pilotos dentro de esos equipos. Y lo creas o no, aunque suele fantástico, es totalmente cierto. Coulthard le preguntó a Grush si había visto alguna de estas naves espaciales con sus propios ojos. Y Grush dijo:
Yo mismo he visto algunas fotos interesantes, he leído algunos informes muy interesantes y desde luego he hablado con la suficiente gente, con el suficiente nivel, como para saber que todo esto es cierto. Sin embargo, los documentos pertinentes que podían probarlo seguían clasificados a un nivel por encima del mío y por tanto no podía publicarlos. Todas estas pruebas de sus declaraciones y alegaciones e informaciones habían sido presentadas incluso al inspector general y al gobierno. Y dijo lo siguiente: yo tengo todas las credenciales necesarias como oficial de inteligencia en ese grupo operativo. Por consiguiente, podía haber accedido a ello. La siguiente pregunta que le hicieron fue: ¿cómo llegaron los extraterrestres a la Tierra? Con esta pregunta, Grush retoma sus anteriores referencias y el origen de las naves espaciales, que denomina, fijaos, inteligencia no humana, IHN, y con las que no quiere limitarse a un origen extraterrestre concreto. A este respecto, Grush explica que nuestras ideas de viaje espacial y por tanto temporal no tienen por qué ser fundamentalmente la única forma de locomoción. Ahora se ha demostrado que, al menos matemáticamente y de manera teórica, es muy probable que existan otras dimensiones espaciales físicas, al menos en teoría. Estas cosas también podrían proceder de una dimensión física espacial superior, que coexistiese con la nuestra al mismo tiempo, una especie de tercera dimensión de ellos que se solapa con la nuestra. Coexistimos por encima o por debajo. Digamos que ellos desde ese punto y debido a su tecnología no tendrían fundamentalmente demasiados problemas en acceder a nuestra dimensión. Por tanto, pensar que son de origen extraterrestre es demasiado amplio. Otra de las preguntas que le hicieron Coulthard fue: ¿por qué crees que las naves espaciales son de naturaleza exótica? Y respondió que por las propiedades muy especiales de estos objetos, de las que fueron informados. Las relaciones isotópicas que tendrían que haberse producido artificialmente, metales atómicos extremadamente pesados que aún no comprendemos, extraños compuestos de materiales que ciertamente no fueron creados por nosotros, por los seres humanos. Dijo que era una completa locura que el público y los ciudadanos estadounidenses en particular no se beneficiasen de todas estas investigaciones. Afirmó que podríamos resolver alguno de los problemas con todo esto: conductores, energía, el clima, cosas que podrían mejorar la calidad de la vida de la gente, y que era demencial cómo se protegen estas cosas y se impide el proceso de progreso. Otra pregunta fue si existía una campaña de desinformación. Algo que respondió Coulthard que sí, que efectivamente, que se ha metido durante el público estadounidense y durante décadas una elaborada campaña de desinformación contra los ciudadanos estadounidenses, y eso es extremadamente poco ético e incluso inmoral. La historia de este programa, según Grush, es una historia que tiene aproximadamente unos 90 años de antigüedad. La primera nave que se recuperó fue en 1933, en Magenta, en Italia. Tras ser recuperada allí, el objeto parecía estar parcialmente intacto. De hecho, existen rumores sobre incidentes de la época en la que, en el momento histórico en el que Mussolini gobernaba Italia, fueron una serie de objetos e investigadores quienes decidieron entregar esta tecnología para ser supuestamente posteriormente investigada. Nunca llegó a autentificarse en todos estos datos si científicos italianos habían tenido acceso a ellos. Parece ser que, según las pocas referencias existentes, aquello debió suceder. Pero en ese momento el gobierno italiano lo que hizo fue trasladar ese objeto a un lugar secreto hasta el final del régimen de Mussolini, donde fue encontrado por los estadounidenses en 1944-1945, basándose en la información que fue entregada por el Vaticano y llevada a los Estados Unidos, la nave. Coulthard formula la siguiente pregunta:
Está diciendo entonces que la Iglesia Católica, el Vaticano, conoce la existencia de una inteligencia no humana en la Tierra, y la respuesta de Grush fue taxativa. Ciertamente así es. El accidente de Roswell en 1947 es también un ejemplo del programa de recuperación. El informe final con el que las fuerzas aéreas estadounidenses quisieron enterrar los mitos en torno a Roswell en 1994, en él se podía leer claramente cómo hubo un trabajo de pirateo sobre la información de Roswell. Grush dijo lo siguiente: mire usted, cualquiera que sepa algo sobre al respecto puede ver rápidamente que aquí se mezclaron muchos incidentes. El proyecto Mogul, maniquíes de pruebas de choque lanzados, hubo muchas cosas por ahí que intentaron hacer ruido para generar una desinformación al respecto. La pregunta de Coulthard fue la siguiente: ¿cuál se supone que es la razón del secretismo y la desinformación? Grush dijo: dominio futurista. Ventajas mediante la guerra asimétrica. En resumen, impulsar la maquinaria bélica sobre un potencial enemigo. Durante los años 50 y 60 continuaron las investigaciones de los objetos NHI. Además, existen muchas pruebas fotográficas, aparte de las producidas por el propio Departamento de Defensa. Hay muchísimas filmaciones y muchas personas que pueden confirmar sobre la existencia de estas naves espaciales, incluso algunas de ellas enormes. Naves espaciales realmente grandes, del tamaño de un campo de fútbol, más o menos unos 100 metros. El gobierno de los Estados Unidos es actualmente el custodio de estos objetos, pero están prestados a la industria privada que saca sus conclusiones a partir de ello y después vende esos resultados nuevamente al gobierno. Un ciclo que en suma no debería existir. El mismo Grush explicó frente a las cámaras que conocía a ese tipo, el doctor Sean Kirkpatrick, desde hace casi 8 años. Es el encargado de denegar o negar que toda esta información proceda o todos estos objetos procedan de otros mundos. Digamos que es una especie de abogado del diablo. Hace un año, comentaba Grush, que hablé con él de mis resultados y mis preocupaciones. Y la respuesta del señor Kilpatrick es que no le interesaban. Según Grush, Kilpatrick tiene su número de teléfono y podía haberle localizado en cualquier momento. Grush explica que no solo es Estados Unidos el único país que los tiene. Es posible que otros países utilicen otro tipo de operaciones para esos ovnis. Los adversarios utilizan esos secretos para utilizarlos con fines claramente o netamente militares. Por eso existe una especie de competencia entre adversarios, una especie de guerra fría secreta que dura ya varias décadas. Y parece ser que esos otros países informan muy poco sobre lo que hacen al respecto y tienen quizás menos escrúpulos éticos sobre todas estas cuestiones. El secretismo coloca a todos estos países que tienen objetos en posiciones muy peligrosas, porque si un país consigue hacer verdaderos avances en la evaluación de los objetos recuperados, también es probable que esos países puedan ser uno de ellos China u otro Rusia, y ese secretismo al que deben estar sometidos, o esas limitaciones y temores, pueden llegar a producir revelaciones de los secretos de los Estados Unidos. Quiero decir que si Rusia o China hablasen, posiblemente Estados Unidos también lo haría. Grush hace referencia a un artículo que llegó a publicar titulado Acuerdos que ponen en peligro nuestro futuro. Y cuando Coulthard, el periodista, le pregunta si se refiere a los acuerdos entre los Estados Unidos y las inteligencias no humanas, lo que hace Grush es explicar repetidamente o intentar de manera repetitiva eludir la respuesta. Es como que tiene datos, pero no puede entregar informaciones concretas al respecto. Acuerdos, pactos entre esas inteligencias no humanas y algunos países, como por ejemplo Estados Unidos. De ellos, si sabéis,
Hemos hablado en numerosas ocasiones sobre los datos que entregan humo, sobre esos acuerdos que se remontan ya a los años 50. Y parece ser que no solo humo, sino que anteriormente ha habido muchas referencias de personajes que se dedican a la investigación del fenómeno ovni que han hablado sobre estos acuerdos, entre los que incluyen acuerdos con personajes como pueda ser el presidente Truman o el presidente Eisenhower. Y parece ser que los objetos no identificados se entienden como objetos no identificados y potencialmente bélicos, o más o menos convencionales. Cuando se intenta comparar un objeto de este tipo con misiles, drones, misiles crucero, estas naves son mucho más exóticas que toda la inteligencia humana desarrollada, básicamente porque son de inteligencias no humanas. La cuestión de la credibilidad del testigo es muy importante porque Grush no se le puede presentar como una mera prueba. Grush es un tipo lo suficientemente preparado y con lo suficiente acreditación como para poder decir que todo aquello que está diciendo tiene una amplia vinculación con una realidad existente. Las credenciales de Grush aparte son limpias e impecables. Y por supuesto su vinculación a la UAP Task Force es también indiscutible. Es por ello que las declaraciones de este señor, de este oficial, se pueden considerar de alto nivel, de alto grado de credibilidad. En total, la entrevista, como ya dije al principio, duró unas 7 horas aproximadamente. En ella se llegaron a otras muchas conclusiones, pero en esencia el extracto que aquí os traigo o os he contado es de la suficiente fuerza, peso y dureza como para pensar que todo esto es cierto. Todo lo que Mundo Desconocido lleva diciendo desde hace 20 años y todo lo que otros investigadores llevan diciendo desde hace muchas décadas forman parte, muy posiblemente, de una profunda realidad que supera incluso todas nuestras expectativas. Al final, se puede quedar todo muy corto con respecto a lo que realmente puede existir. Quizás cuando miremos a las estrellas pensemos que solo somos parte de un pequeño fragmento en el que un hervidero de vida se ciñe sobre el resto de la galaxia y sobre todo el universo en general. No es que no sepamos, es que no nos dejan saber. Lo dicho, como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Y acordaos de haceros miembros y suscriptores. Para nosotros es muy importante para poder seguir adelante. Gracias y hasta pronto.